Quiero preguntarles, ¿conocen lo que son los números naturales? ¿Qué son los números naturales? Exactamente. Los números naturales son los primeros que, como personas, como seres humanos de la especie humana a la que pertenecemos, eh, comenzamos a tener noción. Es del primer acercamiento a la matemática y pues estos nos sirven para contar. Por ejemplo, contar, eh, pues cuántos lápices tenemos en un botecito. Contar cuánto dinero tenemos. Contar el marcador de algún resultado deportivo. Entonces, todo eso nos sirve para contar. Todos esos números nos sirven para contar. Entonces, aquí lo importante es cómo podemos definir matemáticamente a los números, porque la definición así de decir, pues son los que nos sirven para contar, pues es muy vaga y como estamos estudiando matemática necesitamos establecer de una manera puntual, formal, cuáles son los números naturales. Ahora, como su nombre lo indica, pues número natural pues es el que aprendemos de manera natural. ¿Con qué aprendieron a contar ustedes? Con los dedos de las manos. Entonces, los números naturales comienzan a tener sentido cuando empezamos a contar con los dedos de las manos. Ya después lo podemos extender hacia otras cosas, ya teniendo la noción de que podemos contar otras cosas, no solo los dedos. Bueno, pues resulta que por ahí de finales del siglo XIX vivió un matemático llamado Giuseppe Peano, que se dio a la tarea de definir a los números naturales de una forma que fuese aceptado en términos matemáticos. Él propuso 5 postulados, los cuales nos van a ayudar a definir todo el conjunto primordial de los números naturales y que a partir de ese conjunto vamos a ir construyendo el resto de los números, los negativos, los positivos, el cero, las fracciones, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo enunció Peano la definición de números naturales? A partir de estos 5 puntos, comenzó: 1 debe pertenecer a n, donde n es el conjunto de los números naturales. Y díganme si eso es cierto o no. Si están de acuerdo que el número 1 pues pertenece a los naturales, ¿no? Pues sí, sí pertenece. Bueno, démosle la razón a Peano y digamos que pues sí, efectivamente eso sucede. Entonces, el segundo punto estableció que para todo n que pertenece a los naturales, existe n asterisco que también pertenece a los naturales. Esta n asterisco es lo que le llamamos el siguiente o sucesor. Entonces, aquí les pregunto, si ustedes toman un número natural, el que ustedes quieran, ¿tiene un sucesor? Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los números naturales, pues siempre tiene un número natural, digámoslo así, a la derecha. Si tomo en cuenta una recta numérica, pues tendré un número natural y a la derecha estaría otro número natural y a la derecha viene otro natural y a la derecha viene otro natural. Entonces todos los números naturales pues precisamente tienen un sucesor, un siguiente, denotado como n asterisco. Bueno, ahora, también estableció que 1 es diferente del sucesor.
¿Qué habrá querido decir Peano con este punto? Ah, exactamente. Exactamente. Si yo tengo que los números naturales forman una asociación porque cada número tiene su siguiente, pues la asociación debe iniciar en algún lado. La única forma de asegurar que tiene un inicio es decir que el número 1 no puede ser siguiente. Es el inicio de toda la cuenta. Por eso es que siempre empezamos a contar en 1. De hecho, aquí les voy a comentar. Existen dos criterios. En uno, establece que el 0 es un número natural. En otro, que es el que estamos siguiendo, establece que la cuenta de los números naturales empieza en 1. Ahora, ¿por qué desde mi punto de vista debemos empezar el conjunto de los números naturales en 1? Bueno, de la siguiente forma. El 0, ¿están de acuerdo que lo puedo definir como x menos x? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pero aquí viene un pequeño problema. ¿Menos x es un número natural? No. Y entonces no, con ese razonamiento pues no puedo incluir al 0 dentro de los números naturales. Porque para alcanzarlo, por definición, es la suma de un elemento más ese mismo elemento pero negativo. Por eso es que desde mi criterio no podemos considerar al 0 como parte del conjunto de los números naturales. Y seguramente conforme vayan estudiando esto se van a dar cuenta que hay personas que tienen la idea de que el 0 sí es un número natural y dan sus argumentos y pues son igual de válidos. O sea, cada quien puede tener sus argumentos para incluir o no al 0 en este conjunto. Al menos en este momento les acabo de dar mi argumento de por qué no lo incluyo. Eh, para que pues sepan que existen otras visiones y que no todo es tan cerrado como en un inicio podría parecer. Vale. Entonces, vamos a terminar esto de los postulados de Peano. El siguiente postulado me indica si m y n pertenecen a los naturales, considerando que m es igual a n, entonces el siguiente de m tiene que ser forzosamente el siguiente de n. ¿Qué querrá decir este postulado? Y como son el mismo, entonces, si son el mismo número, tienen el mismo sucesor. Entonces, esto quiere decir que todo número natural solo tiene un sucesor, no puede tener dos. Piensen, por ejemplo, en el 5. ¿Qué número le sigue al 5? Pues el 6. ¿Existe algún otro número que siga del 5? No, inmediatamente después del 5 está el 6 y solamente está el 6. Entonces, el cuarto postulado de Peano nos dice que todo elemento número que es un número natural solo posee un sucesor. No tiene más sucesores, solo posee uno solo. Y el último postulado me dice lo siguiente. Tengo que A es subconjunto de los números naturales. Entonces, y se cumple lo siguiente. 1 pertenece a A. K pertenece a A y en consecuencia
Su siguiente pertenece a A. Entonces vamos a sacar una conclusión. La conclusión sería que A es igual al conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, si yo tengo que A es un subconjunto de los naturales y dentro de A se cumple que el 1 se encuentra en ese subconjunto, que cualquier número K está en ese subconjunto y en consecuencia su sucesor también lo está, entonces podemos decir que en realidad tenemos al conjunto de los números naturales. Este último postulado nos ayuda a fundamentar lo que vendría siendo la inducción matemática. Todo aquello que se base en este último postulado es lo que conocemos como la inducción matemática. De tal forma que cuando estemos probando la próxima sesión lo que es la demostración mediante el proceso de inducción matemática, en realidad lo que estamos haciendo es aplicar el último de los postulados de Peano, ¿sí? Con estos 5 postulados, pues ustedes se dan cuenta que efectivamente lo que conocemos o intuimos como números naturales, pues se satisface completamente. Tal vez a excepción del último, el último es más analítico y hay que manejarlo un poquito con más cuidado, pero los primeros 4 pues nos damos cuenta, de acuerdo a lo que hemos platicado en esta última media hora, pues que efectivamente estábamos ante el conjunto de los números naturales con esta definición, ¿sí? La sesión anterior ya habíamos comenzado a ver la parte del tema 2, que es el de números reales, y vamos a continuar al respecto. Nada más voy a comentar rápidamente algunas cuestiones de respecto a propiedades de los números naturales para que comencemos a ver la parte de inducción matemática. Entonces, el conjunto de los números naturales. Ya habíamos establecido que es el conjunto que utilizamos para contar. Entonces, esto nos ayuda a contar. Son los que aprendemos de manera natural, con los dedos, etc. Bueno, habíamos establecido que para definirlos necesitábamos ayuda de los postulados de Peano. Y bueno, tomando en cuenta los 5 postulados de Peano, pues analizamos cada uno de ellos y nos dimos cuenta de que efectivamente es la manera formal de definir el conjunto de los números naturales. Bueno, ahora, del conjunto de los números naturales se desprenden algunas propiedades importantes. Primero, es un conjunto ordenado. Para el conjunto de los números naturales podemos establecer un orden en el cual yo puedo tener un número natural n y el siguiente de este número natural en algo que en primaria conocían como la recta numérica. Siempre iniciábamos en 1 y entonces íbamos recorriendo esta pseudo recta porque en realidad no es una recta completa. La recta tiene todos los puntos de manera continua. Con los números reales, los números naturales no sucede esto, ¿sí? Tendríamos puntos espaciados en cada uno de los lugares que vamos recorriendo. Cada uno de los números 1, 2, 3, 4, etc. tiene su espacio propio. No están juntos. Bueno, entonces, para el orden podemos definirlo de la siguiente forma. Si yo tengo un número natural n y le sumo un número natural x, para alcanzar el número natural m,
Entonces puedo decir que n es menor que m. Esta es una definición más formal de lo que es el orden, y no solamente comentar de que es, pues es a un número natural le sigue el siguiente y después le sigue el siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con esto pues podemos tomar en consideración que gráficamente pues necesito de un número x para poder llegar a un número mayor. Lo voy a poner de esta forma. Tengo aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, me encuentro aquí en 2, pero quiero llegar a 6. ¿Están de acuerdo que para llegar a 6 necesito dar saltos? 1, 2, 3, 4 saltos para llegar hasta el 6. Bueno, entonces puedo decir que x es igual a 4, de tal manera que 2 más 4 es igual a 6. Y esto quiere decir pues que efectivamente el número 2 es menor que 6. Ahora aquí tengo un pequeño inconveniente. ¿Qué valores puede tomar x? Pues puede tomar todos los números naturales desde 1. Puede tomar el valor de 1 si quiero ir de 2 a 3. El de 2 si quiero ir de 2 a 4 y así sucesivamente. Ahora, dense cuenta que estos saltos que estamos dando sobre la recta, o bueno, sobre los números naturales, porque todavía no son una recta completa, forzosamente tienen que ser a la derecha. No puedo dar saltos a la izquierda, porque entonces caería en elementos que no son números naturales, ¿sí? Entonces, para que podamos establecer correctamente el orden, pues necesito gráficamente tomar en consideración que los saltos que puedo dar son solamente a la derecha, para que pueda contar única y exclusivamente números naturales, ¿sí? Ahora, esta definición de orden tiene implícito algo. ¿Qué es lo que tiene implícito? ¿Qué se imaginan ustedes que tiene ahí implícito esta definición que les estoy señalando de los números naturales? ¿Qué estoy haciendo para llegar a m? Sumando, exactamente. Entonces, en los números naturales podemos definir lo que son las operaciones. Y tenemos dos en particular. La suma y la multiplicación. Estas son las operaciones básicas en el conjunto de los números naturales. No consideramos la resta porque la resta se requiere de números negativos. En la resta forzosamente necesito tomar signos. Eso quiere decir que no puedo establecer como tal una operación de resta. Es un caso especial de la suma, pero para el siguiente conjunto numérico, que son los enteros. Y además, la división tampoco la puedo hacer porque para realizar la división forzosamente necesito fracciones y en este momento solamente estamos analizando números positivos enteros, ¿sí? Entonces, las operaciones que vamos a definir en el conjunto de números naturales es única y exclusivamente suma y multiplicación. No vamos a definir más. Y ahora, aquí les voy a dar la forma en la cual definimos a la suma y a la multiplicación en términos
de los postulados de Peano. Ya vimos que los postulados pues tiene que ver con la idea formal de lo que es un número natural. Entonces, la suma tiene dos postulados. Me dice que n más 1 es el siguiente de n. Y díganme si eso es cierto. Si ustedes tienen un número natural y le suman 1, les devuelve su sucesor. Entonces, eso quiere decir que si yo sumo a un número natural un 1, pues obtengo el siguiente número natural. Pues es lo que hacemos, ¿no? De hecho, es el principio de la cuenta. ¿Sí o no? Entonces, este es el fundamento de por qué podemos contar. El siguiente postulado me dice que si yo tengo m más n siguiente, esto me va a devolver como m más n siguiente. Dense cuenta que ahí tengo a m más n, la suma de dos números naturales m más n, y si obtengo el siguiente de ese número natural, del número natural m más n, pues es lo mismo a sumar m más el siguiente de n, ¿sí? Si tomo en cuenta la definición, la primera parte de la definición de suma, pues puedo desarrollar esto. Si yo sé que para obtener el sucesor de un número natural le tengo que sumar 1, entonces el sucesor de m más n, pues forzosamente tendría que ser m más n más 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y quién sería el sucesor de n? Pues lo tenemos ahí arriba otra vez en el primer postulado de la suma. Pues m más n más 1. Y entonces están de acuerdo que son lo mismo, ¿no? Bueno, entonces con esto pues ya tenemos dos formas para poder calcular la suma en números naturales. ¿Qué sucede con la otra operación, con la multiplicación? Pues también la vamos a definir con base en postulados. En este caso, si yo multiplico n por 1, pues me va a devolver n. ¿Están de acuerdo que eso es cierto? Bueno, entonces, el segundo postulado de la multiplicación, pues me va a indicar que si yo tengo m por el siguiente de n, es lo mismo que tuviese m por n más m. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, pues es aplicando una propiedad que probablemente conozcan, que es la distribución de la multiplicación sobre la suma. Sabemos de la suma que el siguiente de n lo puedo escribir de esa forma. Entonces, si yo distribuyo el producto de m por n más 1, obtendría m por n más m, y pues es efectivamente lo que tenemos ahí del lado derecho, ¿sí? Entonces, dense cuenta que intuitivamente, pues los postulados tanto de estas dos operaciones suma como multiplicación, pues son precisamente lo que hacemos todos los días cuando comenzamos a sumar números o a multiplicarlos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el último de los postulados de Peano para definir formalmente lo que es el proceso de inducción matemática. Entonces, antes de comenzar con
con cualquier ejemplo, cualquier cuestión sobre lo que es inducción matemática, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han construido una fila de fichas de dominó? Bueno, ¿cómo funcionan esas fichas? ¿Están de acuerdo que es súper pesado construirlo? Pero después es súper divertido ver cómo tiran la primera ficha y a partir de esa ficha se crea una reacción en cadena en la cual van tirando todas las demás fichas. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues resulta que ese fenómeno que están realizando es la inducción matemática puesta en acción. ¿Por qué? Voy a poner el último de los postulados de Peano. Ese postulado nos dice: si A es subconjunto del conjunto de los números naturales, tal que 1 se encuentra en el conjunto A, K se encuentra en el conjunto A, y en consecuencia, su siguiente también se encuentra en el conjunto A, entonces A debe ser igual al conjunto de los números naturales, ¿sí? Bien, con estos dos postulados, bueno, subpostulados del quinto postulado de Peano, podemos establecer lo siguiente. ¿Están de acuerdo que si yo tiro la primera ficha, esta va a caer? Y va a tirar a la ficha que tenga enfrente, ¿no? En su fila de dominós. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que si yo tomo una sección de esa fila de fichas, la que yo quiera, y designo una ficha K, cuando esa ficha K caiga, forzosamente debe tirar a su sucesora, ¿sí o no? Pues entonces eso quiere decir que la fila de fichas de dominó está siendo modelada por el quinto postulado de Peano, y es lo que conocemos como la inducción matemática. La inducción matemática no es otra cosa más que una técnica de demostración. Esta técnica de demostración toma al conjunto de los números reales para que podamos definir si una proposición con base en esos números naturales es o no es válida. De esta forma, podemos tomar algunas proposiciones que podrían tal vez no estar relacionadas con la matemática, pero que de inicio sí lo están, porque pueden demostrarse, pueden modelarse mediante esta inducción matemática, como por ejemplo la ficha de filas de dominó que les comento, ¿sí? A ver, les voy a mostrar otra cuestión. Díganme si pueden ver el navegador. Bueno, entonces, ahí tienen un texto que les dice números reales y les habla de la inducción matemática, que es un proceso para demostrar y que nos permite, precisamente lo que dice ahí, generalizar una función en la que conocemos tres casos particulares. ¿Cuáles son esos tres casos particulares? Pues que el primer caso es válido, como vimos en el quinto postulado de Peano, 1 pertenece al conjunto. El segundo caso particular es que K pertenece al conjunto. Y el último caso particular
es que el siguiente de K también pertenece al conjunto. Entonces, como ustedes pueden leer ahí, la inducción matemática nos ayuda a verificar que ciertas cuestiones de modelado 3D puedan ser una función y que esta función trabaje de manera adecuada y que no haga algunos arreglos que sean que obtengamos resultados que no deseamos, resultados indeseables. Entonces, como lo pueden ver ahí en el segundo párrafo, pues uno de estos ejemplos es precisamente la construcción de mundos como en Minecraft, donde un algoritmo que toma un paso y después realimenta el siguiente paso con la salida anterior, la nueva entrada es la salida anterior, eso es lo que se le conoce como un proceso iterativo o recursivo, pues podemos construir mundos bastante complejos. Les voy a poner lo que aparece aquí. Entonces vean por ejemplo, este cubito. Este cubito, ¿qué es lo que hace? En la 2, vean qué es lo que hizo en la 2. ¿Qué hizo en la 2? Ese cubito se redujo y se replicó en diferentes partes, en las diferentes caras que tenía el cubo original. Y vean qué pasa cuando le doy a la iteración 2. Pues ahora cada uno de los nuevos cubitos que salieron en la iteración 1, pues ahora se hacen más pequeños, se replican y así sucesivamente. Si me voy con más iteraciones y vean cómo el mundo se va volviendo más complejo. A partir de un cubito con una función recursiva que toma la salida anterior como nueva entrada, pues puedo crear un mundo más complejo. En este caso ya no puedo tener más iteraciones. Exactamente. Los fractales son precisamente funciones recursivas y estas funciones recursivas pues las podemos demostrar por inducción matemática. Un fractal lo podemos demostrar por inducción matemática o la función que me crea un fractal, porque estamos tomando iteraciones. Entonces, como no podemos tomar 3 medios de iteración o raíz de 2 iteración, forzosamente tenemos que trabajar sobre los números naturales para demostrar que nuestro fractal o la función que crea nuestro fractal o que la función que crea nuestro mundo de videojuego es correcta y que vamos a tener el resultado adecuado. Me voy a pasar ya a la pizarra. Y entonces a continuación pues vamos a ver ya de forma explícita lo que vendría siendo el proceso de demostración de inducción matemática. Bueno, entonces, definiendo de manera formal el método, yo puedo tener una proposición P de n, donde n pertenece a los números naturales. Entonces, el primer paso de la inducción matemática me indica: debo tomar n igual a 1 y entonces verificar que P de 1 sea una proposición válida. Y aquí nada más les voy a hacer una aclaración. Asumir que n es igual a 1 es lo que le llamamos el primer caso válido. Y en algunas proposiciones de inducción matemática no necesariamente tiene que ser 1. Puede ser cualquier otro valor, siempre y cuando en la función lo tengamos especificado o podamos investigarlo de alguna manera. Entonces, tomen en consideración que de manera general el primer caso válido es pues con el inicio de los números naturales, que vendría siendo en 1.
pero en algunas proposiciones forzosamente necesitamos que sea otro número el que estemos evaluando. Eso ya nos lo tendrían que indicar, ¿sí? Bueno, entonces, primer paso de la inducción matemática. El primer caso tiene que ser válido. Segundo caso, cuando n es igual a k. Entonces, debo evaluar la proposición de un inicio en n igual a k. Y esta automáticamente la voy a designar como válida. No importa si al final concluimos si es o no es válida. De inicio siempre la vamos a tomar como que es cierta. Independientemente del resultado que nos haya dado, siempre la vamos a tomar como válida, ¿sí? A este caso es al que le llamamos la hipótesis de inducción. Entonces, este caso de la inducción matemática siempre lo vamos a considerar válido, de cajón, siempre. Y llegamos al paso 3, en el cual n tendría que ser igual a k más 1. Y entonces evaluamos la proposición en k más 1. Bien, esta proposición ya evaluada en k más 1 es lo que le vamos a llamar la tesis de inducción. Porque es el siguiente de k. De acuerdo a lo que vimos hace rato con la suma, sabemos que para un número natural, su siguiente lo obtenemos mediante la suma con un 1. Entonces por eso utilizamos k más 1, porque si ya tenemos el caso k, podemos tener el siguiente del caso k, que sería k más 1. Pues ya tenemos entonces los 3 pasos de la inducción matemática. La demostración yace en la tesis de inducción. Entonces, toda la demostración de inducción matemática se soporta en demostrar la tesis de inducción, pero con base en la hipótesis. Siempre debo usar la hipótesis de inducción para poder demostrar la tesis. Ese es el principio de la inducción matemática. Existen otras formas de demostración, las cuales en realidad pueden utilizar diferentes criterios, pero el de inducción matemática forzosamente tendremos que utilizar la tesis para poder establecer la veracidad o la falsedad de la tesis de inducción. Con estos 3 pasos vamos a poder demostrar cualquier proposición mediante inducción matemática. Bien, entonces tengo esta proposición 2 más 2 al cuadrado más 2 al cubo más así sucesivamente más 2 a la n. Esto es igual a 2 por 2 a la n menos 1 para toda n que pertenece a los naturales. Entonces vamos a determinar la veracidad o falsedad de esta proposición. Esta es la proposición que vamos a utilizar.
y vamos a considerar entonces cada uno de los pasos de la inducción matemática para determinar si nuestra proposición es válida o no. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a evaluar el primer caso de la inducción matemática. Recordemos que el primer caso me dice que debo evaluar la proposición en 1, considerando que n es igual a 1. Aquí no me da absolutamente ninguna restricción. No me dice el primer caso válido es con n igual a tanto. Entonces, como no lo menciona, asumimos que el primer caso válido es n igual a 1. Ahora, quiero considerar lo siguiente. Lo que tenemos aquí es una expresión en suma. Como es una suma, no es correcto evaluar directamente el término 2 a la n con n igual a 1. Porque una suma se tiene que desarrollar. Entonces, el primer término n igual a 1 vendría siendo este, que sería 2. Del otro lado, sí puedo sustituir n igual a 1. Entonces, ahí tengo el término. Si sustituyo n igual a 1, este lo sustituyo por 1, tengo que desarrollar esta proposición. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, voy a desarrollar para ver si este caso es válido. 2 tendría que ser igual a 2. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. 2 menos 1 es 1. ¿Y 1 por 2? Pues es 2. ¿Están de acuerdo entonces que el primer caso válido es... el primer caso de la proposición es válido? Vale. Entonces, aquí ya nada más concluimos que el primer caso de esta proposición es válido. Bien, viene el siguiente caso. A ver, sigo adelante. Ahora me dice el caso 2. Nada más déjenme le subo un poquito para ver todo el formato que he usado y que sigamos con el mismo formato. Ok. Ahí está. Tendría la proposición evaluada en K y eso quiere decir que N tendría que ser igual a K. Bueno, entonces, lo que les comenté hace un momento, si N es igual a 1, tomo el primer término. Si N es igual a 2, tomo los dos primeros términos. Si N es igual a 3, tomo los tres primeros términos y así sucesivamente. De tal manera que quiero que me digan cuántos términos de la proposición debo tomar con n igual a k. Exactamente, k términos. Entonces, la proposición me dice 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3 más así sucesivamente. Más 2 a la k, pues que sería el término k, porque estoy tomando k términos. Y eso tendría que ser igual a 2 por 2 a la k menos 1, porque recordemos que del lado derecho ahí sí sustituimos directamente k. ¿A esta qué le hacemos?
pero esta automáticamente la asumimos como verdadera porque esta es la hipótesis de inducción. Entonces, al ser la hipótesis de inducción, la asumimos como verdadera. Esta proposición, la hipótesis de inducción, siempre es válida. Bien, entonces ya tenemos el primer caso válido, tenemos la hipótesis de inducción que siempre es válida. Entonces, tenemos el tercer paso. La proposición evaluada en K más 1. Es decir, n tiene que ser igual a K más 1. Bien, en esta ocasión, ¿cuántos términos voy a tomar? Ajá, exactamente. Vamos a tomar la hipótesis 2 más 2 al cuadrado más 2 al cubo, así sucesivamente, más 2 a la K, porque recuerden que es el siguiente del caso de la hipótesis, entonces el siguiente del caso de la hipótesis debe tomar K más 1 términos. ¿Están de acuerdo que si en la hipótesis de inducción aquí tomé K términos, pues en la tesis, que es un término más, también debo pasar por esos K términos, ¿no? Bueno, entonces más 2 a la K más 1, y esto tendría que ser igual a 2 por 2 a la K más 1 menos 1. Recordemos que del lado derecho, donde haya n, ahí sí sustituimos el valor que nos indiquen. Y ya tengo construida mi tesis de inducción. Entonces, lo que debo hacer en este momento es tomar la tesis, tomar la hipótesis, trabajar ambas para llegar a demostrar la tesis. A ver, entonces, necesito utilizar la hipótesis de inducción para demostrar esta tesis. ¿Qué podrían hacer? Ajá, exactamente. Entonces, podemos hacer eso. Ya que estos términos de la expresión de la hipótesis pues se encuentran aquí, podemos sumar a ambos lados de la hipótesis de inducción el término 2 a la K más 1 y verificar si llegamos a la tesis de inducción. Porque recuerden que dentro de la tesis pues pasamos por los términos 1, 2, 3, así sucesivamente, término K y llegamos al término K más 1. Pues si a la hipótesis le agrego el término K más 1, pues idealmente debería llegar a la tesis, ¿no? Es como decir, a su fila de fichas de dominó, si le agregan una ficha extra, pues debería resultar en lo mismo, ¿no? En que las fichas vayan cayendo una tras otra. ¿No es así? Bueno, entonces, vamos a hacer eso. A la hipótesis de inducción le voy a sumar a ambos lados el término K más 1. Entonces, lo tengo así. 2 más 2 al cuadrado, al cubo, más 2 a la K. Esta tendría que ser igual a 2 por 2 a la K menos 1. Esa es la hipótesis de inducción. Entonces, para no alterar la igualdad, sumo de un lado el término K más 1 y sumo del otro el término K más 1.
Bien, aquí ya ustedes pueden observar que todos estos términos son los mismos que tiene la tesis arriba. Esto que estoy aquí subrayando es lo mismo que estoy subrayando aquí abajo. Entonces, si esos dos son iguales, al desarrollar la parte derecha que tienen ahí con un subrayado ondulado, pues debe ser igual a la parte en lila que también tiene subrayado ondulado. Aquí es donde viene la parte de la demostración, verificar que esos dos sean iguales. Para ello tengo que manipular la parte en color verde como pistache para llegar hasta la parte lila. Entonces, aquí voy a aplicar lo que serían las leyes de los exponentes. Y la primera de las leyes de los exponentes que voy a usar es la siguiente. Si yo tengo el producto de dos números elevados a una potencia, por ejemplo, a a la n por a a la m, los dos números son la misma base, es el mismo número, de hecho es el mismo número. ¿Qué le pasa a los exponentes cuando se multiplican las mismas bases? Sumo los exponentes, entonces esto me queda igual a la m más n. Bueno, entonces multiplico a la n por a la m y eso me devuelve a la m más n. Bien. Voy a mover esto para acá. Este lo voy a dejar tal cual. Ahora, S a la 2K más 1, pues puedo aplicar esto que dejé aquí como acordeón. Esta propiedad de los exponentes. Y como yo tengo 2 a la K más 1, están de acuerdo que lo puedo simplificar, o mejor dicho, lo puedo descomponer en 2 a la K por 2. Entonces 2 a la K por 2. Bien, a ver, quiero que me indiquen aquí, en esta expresión que estoy subrayando en color blanco, si existe algún factor común. El 2. Bueno. Entonces, puedo factorizar 2. 2 queda factorizado primero aquí, en 2 a la K menos 1, y en el otro sumando, sería 2 a la K. Ahora, voy a quitar el paréntesis interno. La razón de que vaya a quitar el paréntesis interno, pues es que ya tengo una suma como tal. Y me quedaría 2 a la K más menos 1 más 2 a la K. Bien. Ahora, ¿están de acuerdo que yo puedo reducir los términos semejantes que aparecen aquí, el 2 a la K y este 2 a la K? Pues puedo simplificarlos, ¿no? Porque son el mismo término. Puedo reducir estos términos semejantes. Entonces esto me quedaría de esta manera. Esto es igual a 2, que multiplica a 2 por 2 a la K menos 1. Ahora, este 2 que estoy aquí remarcando, salió pues porque estoy reduciendo los términos 2 a la K más 2 a la K. Y pues es como si estuviesen multiplicando 2 por 2 a la K. Porque tienen 1, primer término, y este, pues segundo término, pues entonces deberían ser 2, ¿no? Ahora, ¿pueden aplicar otra vez su acordeón de aquí de las leyes de los exponentes? Lo podemos aplicar aquí. Entonces esto nos va a quedar como 2 por 2 a la K más 1
menos 1. Y si ustedes observan, pues es precisamente el término en lila al que queríamos llegar. Ese término en lila, que se encuentra hasta arriba de la pantalla, es el mismo término acá en color verde claro, que es al que queríamos llegar. Eso quiere decir que mediante la hipótesis de inducción hemos demostrado que la tesis es válida y en consecuencia terminamos nuestra demostración. El cuadrito de fin de demostración pues me va a ayudar a indicar pues que efectivamente la proposición que estábamos analizando es válida para todos los números naturales. Bien, a ver, la siguiente proposición es esta. 1 más 3 más 5 más, así sucesivamente, más 2n menos 1 igual a n cuadrada, para toda n que pertenece a los naturales. Entonces, vamos a determinar si esta es una proposición válida mediante la inducción matemática. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación tiene que ver con los mismos pasos que seguimos hace rato, pero ahora para una proposición diferente. Entonces, a ver, ustedes díctenme, ¿cuáles eran los pasos? Exacto, entonces, el primer caso que sea válido con n igual a 1, pues esto me implicaría que la proposición debe estar evaluada en 1. Bien, y entonces en la proposición aquí que tengo una suma, ¿qué es lo que tomaría? Del lado izquierdo, ¿qué tomo? El 1. El primer término. Como n es igual a 1, tomo el primer término. Y del otro lado, y del lado derecho, pues evalúo con n igual a 1. Y pues ya tengo ahí que 1 tiene que ser igual a 1 al cuadrado. Y pues 1 al cuadrado, pues efectivamente es 1. De tal forma que esto me queda que 1, pues efectivamente es igual a 1. ¿Sí están de acuerdo? Vale. Entonces, este es válido. A ver, voy a plantear rápidamente la tesis de inducción. La hipótesis, primero va la hipótesis. N igual a K, entonces planteamos la proposición evaluada en K. Entonces, para esto me va a quedar 1 más 3 más 5, así sucesivamente, más 2 a la K menos 1. Aquí sí voy a sustituir n igual a K en la proposición porque recuerden que estoy tomando los primeros K términos de la suma y esto tendría que ser igual a K al cuadrado. ¿Esta cómo es? Es válida por ser Exacto, por ser la hipótesis de inducción, pues la considero como válida. Bien. Sí, sí, siempre. Hasta que demostremos que no lo es. De nada. Bien. Y entonces pues llegamos al caso importante.
cuando n es igual a k más 1, entonces evaluamos la proposición en k más 1. Y recordemos lo que hicimos hace un rato. Si la proposición ya la estoy evaluando con los k más 1 términos, los primeros k más 1 términos, entonces debo pasar por el término k. Término 1, término 2, término 3, así sucesivamente. Término k. Ahí está. A ver, entonces, ¿de dónde salió ese último término? De 2 por k más 1. La proposición es esta. 2 por n menos 1. Cuando evalúo n igual a k más 1, pues debo colocar la sustitución de n por k más 1. Entonces, de ahí salió ese término. Bien, pues ya tengo entonces la tesis de inducción. Aquí ya la tengo escrita. Sugerencia, este término k más 1, el que tengo hasta acá, pues de preferencia vamos a simplificarlo. Y aquí quiero hacerles una recomendación súper importante. Nunca omitan los paréntesis, porque si omiten los paréntesis no les va a quedar lo que debería quedarles. Entonces, siempre pongan todo con los paréntesis y ya después lo reducen, no hay ningún problema. A ver, ese término lo voy a multiplicar 2 por el k más 1 para que me quede 2k más 2 y todavía tengo que restarle 1. Entonces, ¿están de acuerdo que este último término, después de desarrollar y simplificar, lo voy a tener como 2k más 1? Y entonces ya nada más voy a escribir este. Y pues todo lo demás. Forzosamente tengo que escribir todo lo demás para que tenga todas las expresiones correctas. Listo. Bien. Entonces ya tengo mi tesis de inducción. Esta es la que debemos demostrar. Pues ¿qué les parece si hacemos lo mismo que hace rato? Vamos a tomar la hipótesis de inducción. A ambos lados de la hipótesis de inducción vamos a sumar el término k más 1, que es 2k más 1. Y pues vamos a reducir para ver si esta proposición es válida o no. Voy a trabajar con la hipótesis. Y precisamente voy a sumar ese término k más 1. Bien, entonces tengo la hipótesis 1 más 3 más 5, así sucesivamente, más 2k menos 1. Y esto tendría que ser igual a k cuadrada. Esa es mi hipótesis de inducción, la que tenemos aquí arriba. Bueno, entonces lo que voy a hacer es sumar el término k más 1, que es el que posee la tesis, y verificamos si nos devuelve lo mismo. Entonces voy a sumar el término 2k más 1. Lo voy a hacer para acá. Ahí está. Lo sumo de un lado y lo sumo del otro. Ahí está. Entonces, tengo ambos lados de la hipótesis sumado el término k más 1, que en este caso sería 2k más 1. Entonces, del lado derecho voy a quitar el paréntesis. ¿Y qué es lo que me pueden decir de
de ese término que tienen a la derecha, k cuadrada más 2k más 1. Exactamente. Este término es un trinomio cuadrado perfecto, entonces pues, la forma de factorizar es la raíz del primer término más la raíz del último término y todo eso elevado al cuadrado. Y díganme si no es exactamente lo mismo que la hipótesis. Es exactamente lo mismo. Entonces, con esto podemos concluir que efectivamente la proposición es válida. Y en consecuencia terminamos la demostración. Es 1/2 más 1/6 más 1/12, así sucesivamente, más 1 entre n por n más 1. Y esto me tiene que devolver n entre n más 1. Todo esto para toda n que pertenece a los naturales. Bien, entonces, esta es la proposición que vamos a demostrar en este momento mediante la inducción matemática. Y bueno, de una vez, comenzando con la proposición. Voy a tomar en consideración entonces el primer caso, en el cual P debe estar evaluado en 1, es decir, que n sea igual a 1. Bueno, entonces, recordemos qué es lo que hacíamos. Tomábamos el primer término porque me indica que n es igual a 1. Y del otro lado sustituíamos n por 1. Entonces, de este lado voy a sustituir n igual a 1. Bueno, en el denominador pues tengo 1 más 1. Y pues me queda como 1/2 igual a 1/2. ¿Sí están de acuerdo? Entonces podemos decir que el primer caso de la proposición P de 1 es válido. A ver, le bajo para calcular la hipótesis de inducción. Entonces, ahora tengo el segundo caso, P evaluado en K, y pues esto quiere decir que a N la voy a sustituir por K. Entonces, donde yo vea N, pues voy a colocar K para armar la hipótesis de inducción. Y entonces esto me quedaría como 1/2 más 1/6, así sucesivamente, más 1 entre el término K me quedaría como K por K más 1. Y del otro lado pues tendría K entre K más 1. Entonces le voy a subir para que vean que efectivamente se sustituyó N por K. Vean entonces que este término sustituyo N por K, que es el que tengo hasta aquí abajo, y el otro término, N entre N más 1, pues es el que sustituí por K entre K más 1. Y esta es la hipótesis de inducción. Pues por último, vamos a armar la tesis de inducción.
P evaluado en K más 1, pues esto me indicaría que N es igual a K más 1. Entonces, la tesis de inducción me quedaría de esta forma. Paso por los primeros K más 1 términos. Este es el término K. Y le vamos a agregar ¿qué término? Pues el término K más 1. Entonces ya nada más para terminar de armar la tesis. Del lado izquierdo, del lado derecho de la tesis, pues donde ve acá del lado de la hipótesis, pues voy a sustituir por K más 1. Entonces arriba veo K, pues acá sustituyo en K más 1. Y abajo, ¿qué término me va a quedar? A ver, indíquenme qué término me va a quedar abajo. Exacto. K más 2. Y listo, pues ya tenemos entonces aquí la tesis de inducción armada. Bueno, aquí voy a aplicar una técnica diferente, nada más para que me alcance el espacio. Porque como ya se dieron cuenta, aquí sí tuve que partir la proposición en 2 renglones. Entonces, para que nada más trabaje un solo renglón por cada paso, voy a aplicar lo siguiente. ¿Están de acuerdo que estos términos me representan la hipótesis de inducción, no? ¿No son esos mismos términos? Entonces, díganme si yo podría sustituir la parte derecha de la hipótesis por estos términos. Entonces, lo único que voy a hacer es una sustitución. La parte izquierda de la hipótesis la voy a sustituir dentro de la tesis, considerando que todos esos términos desde 1/2 hasta 1 entre K por K más 1 son exactamente, me resultan en K entre K más 1. Y entonces me quedaría de esta forma. K entre K más 1 más K más 1 por K más 2 esto tendría que ser igual a K más 1 entre K más 2. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue nada más una sustitución. Este también es un proceso válido en el cual la hipótesis de inducción la sustituyo en la tesis para poder demostrarla. Bueno, a ver ahora, aquí viene una parte importante que es la de sumar fracciones. Quiero que observen ¿qué tienen como factor común? El término que multiplica K más 2, es decir, K más 1. Tengo como factor común este K más 1 y este K más 1. Bueno, lo voy a factorizar. 1 entre K más 1 que multiplica a K. ¿Están de acuerdo que 1 entre K más 1 por K? Pues me quedaría 1 por K y recupero el término original. Más 1 entre K más 2. Y esto sigue siendo igual a K más 1 entre K más 2. Ahora, voy a hacer la suma de fracciones.
necesito un denominador común. ¿Quién va a ser mi denominador común? K más 2. Entonces, lo que puedo hacer es esto. Al sumando K, lo multiplico por K más 2. Para no alterar, tengo que dividir por K más 2. Y esto lo voy a sumar. Entonces, lo único que estoy haciendo es la suma de las fracciones mediante un denominador común. Bueno, ¿cómo sumo fracciones? Exacto, entonces tengo el denominador común, que sería K más 2, y el numerador voy a multiplicar K por todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces K por K me da K al cuadrado más 2K y sumo el otro numerador que sería 1. Recordemos que esto todavía sigue multiplicado por 1 entre K más 1. Bien, y en el numerador de la fracción que tienen en el entre paréntesis, pues dense cuenta que tienen otro trinomio cuadrado perfecto. Este otro trinomio cuadrado perfecto, pues lo puedo simplificar de esta forma. Bueno, no simplificar, factorizar de esta forma. K más 1 al cuadrado entre K más 2 y sigo conservando el 1 entre K más 1 que multiplica a la fracción que tiene el cuadrado. Dense cuenta que aquí puedo simplificar este K más 1 con un cuadrado de aquí, de tal manera que al final voy a tener que K más 1 entre K más 2 pues es igual a K más 1 entre K más 2. Y concluimos con que la proposición es válida. Con eso ya demostramos que efectivamente se cumple esta proposición.